Bendito el Eterno, el Uno y lo único, bendito sea su nombre. No hay nada excepto Él. Y shalom a todos. En esta semana tenemos una doble compañera de viaje, puesto que estamos estudiando dos parashot, la parashá Nitzavim y la parashá Vayelech, para ponernos al día con el ciclo de estudio de la Torá que se está llevando en Israel. Bien es sabido que algunas veces nos rezagamos en el estudio de la Torá, o sea, nos quedamos detrás en el ciclo de lectura y estudio, puesto que las celebraciones del calendario bíblico fuera de Eretz Israel a veces duran más, generalmente duran un día más que en la tierra de Israel, y por eso a veces ellos llevan una parashat o llevan el ciclo de lectura lo llevan un poco más adelantado que nosotros y en la diáspora, y entonces en algunas ocasiones se hacen estas correcciones de poner dos parashot juntas en una misma semana para ponernos al día con ellos y terminar el ciclo de lectura juntos. Y en este caso, en esta semana, somos bendecidos de tener dos parashot, la parashá Nitzavim y la parashá Vayelech, que son de las más cortas que hay en toda la Torá. Y vamos a hacer algunos comentarios con respecto a algunos de los textos de estas dos porciones de la Torá. La parashá Nitzavim es una parashá breve pero muy, muy contundente. Nos dice: ustedes están de pie hoy, todos ustedes delante de Hashem. Es una frase muy inclusiva, o sea, es una frase abarcante en el sentido que está incluyendo a todos. Y estas son las dos cosas que para mí son dignas de señalar, son muy sobresalientes en esta parashá. El hecho de la inclusión de todos en el pacto de Hashem, y también en este, vamos a decir, este juego de palabras que usa la Torá aquí cuando dice hoy y lo repite varias veces. Hoy. ¿Por qué digo que es sobresaliente y que es un juego de palabras? Es algo, vamos a decir, es como un truco que nos está haciendo la Torá al decir hoy. Porque cuando la Torá dice hoy, y esto está escrito hace más de 3000 años, pero cuando la Torá dice hoy, es como si fuera un eterno presente. Siempre que leas esto va a ser hoy, actualmente, ahora mismo. Y eso es lo hermoso de estos textos, y en esta parashá particularmente se repite varias veces hoy, especialmente porque está hablando del pacto de Hashem. O sea, que es un pacto para siempre. Siempre que leamos esto va a decir hoy. Eso muestra la vigencia de estas palabras. Y lo otro que me resulta a mí muy interesante y sobresaliente es el hecho de la inclusión de todos. Dice: están todos ustedes delante de Hashem, su Dios, los jefes de sus tribus. Empieza por la jerarquía, porque Hashem ha establecido un orden para todo. No hace acepción de personas, no está diciendo que unos sean mejores que otros, sino que hay un orden para que pueda haber armonía, para que la vida social pueda fluir. Tiene que haber un orden, inevitablemente. Los jefes de sus tribus, sus ancianos y sus oficiales, todos los hombres de Israel, sus niños pequeños, sus mujeres y el prosélito que está en el seno de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que extrae tu agua. Es decir, que aún los prosélitos y otros que no llegaron a ser prosélitos forman parte de este pacto que está explícito aquí en esta porción de la Torá. Y estos que cortan la leña y extraen el agua se refieren a pueblos cananeos que intentaron hacer lo mismo que hicieron posteriormente con Yehoshua. Intentaron
engañar a Moisés diciéndole que eran de una nación muy lejana y que venían para tratar de hacer un pacto de paz con el pueblo de Israel, pero en este primer caso, Moisés obviamente era muy difícil poder burlar a alguien que tenía esa conexión constante con Hashem. Moisés no fue burlado y entonces les permitió, ni siquiera les permitió hacer la conversión, pero les permitió vivir junto con el pueblo de Israel, a cambio de esta servidumbre de cortar la leña y sacar el agua. Y a eso se refiere cuando dice los que cortan, desde el que corta tu leña hasta el que extrae tu agua. Pero lo interesante es que aún ellos están incluidos en este pacto. Todos fueron beneficiados por este pacto, para que pases al pacto de Hashem tu Dios y a su imprecación que Hashem tu Dios sella contigo hoy. Siempre va a estar vigente, porque siempre que leamos esto va a ser en el presente, hoy. Y esa inclusión también va a ser para siempre, hasta que llegue el momento en que se establezca lo definitivo y ya no haya más cambios en ese sentido. Pero eso será en la era mesiánica y posteriormente, a fin de establecerte hoy para Él como pueblo y que Él sea para ti Dios, tal como te habló y tal como juró a tus antepasados, a Abraham, a Isaac y a Jacob. No con ustedes solamente yo sello este pacto y esta imprecación, sino que con quien sea que esté aquí con nosotros de pie el día de hoy, delante de Hashem nuestro Dios, y con quien sea que no esté aquí con nosotros el día de hoy. O sea, hablando de las futuras generaciones y una vez más confirmando la vigencia eterna de este pacto, de esta elección de Hashem por el pueblo de Israel y por todos los que forman parte del pueblo de Israel. El estar de pie significa el estar voluntariamente acá, el haber elegido estar ahí. No fue algo forzado, sino que todos los que estaban de pie, todos los que estaban ahí ejerciendo su deseo de ser parte de este pacto. Y no solamente el pacto, también habla de su imprecación, o sea, está hablando del pacto y de las consecuencias de violar el pacto. Cuando habla de su imprecación, se refiere a esto. El otro aspecto que quisiera comentar y compartir con respecto a esta primera porción, Nitzavim, es un texto que dice: porque este mandamiento que yo te ordeno el día de hoy no está oculto de ti ni se encuentra lejano. No está en el cielo para que vayas a decir: ¿quién puede ascender por nosotros a los cielos y tomarlo para nosotros, para que podamos escucharlo y cumplirlo? Tampoco está allende el mar para que vayas a decir: ¿quién puede cruzar por nosotros allende el mar y tomarlo para nosotros, para que podamos escucharlo y cumplirlo? Más bien, cercano está a ti este asunto, en grado sumo, en tu boca y en tu corazón, para cumplirlo. Para cumplirlo. Muy interesante. ¿Por qué digo que esto es muy interesante? Porque el cristianismo estableció el concepto basado en un texto del llamado Nuevo Testamento, que dice que es imposible cumplir la Torá, que no hay manera de que un ser humano pueda cumplir la Torá, y eso es parte de lo que le llaman a la maldición de la Torá, estar bajo la maldición de la Torá, porque es incumplible. Pero eso es algo diametralmente opuesto a lo que acabo de leer. Aquí está diciendo que no hay justificación para no cumplir la Torá. No está en los cielos, no está más allá del mar, no está distante, más bien está en tu boca y en tu corazón. Dice cercano en grado sumo, en tu boca y en tu corazón, para cumplirlo. En la boca para paladearlo, para hablarlo, para decodificarlo, y en el corazón, en tu mundo emocional,
para interiorizarlo, para apropiarlo, para llevarlo a vías de hecho. Es decir, que ese concepto de que la Torá es algo imposible de cumplir no proviene de aquí, de la Torá. Proviene de algún lugar del cual no estoy interesado en discutir, pero no proviene de la Torá. La Torá afirma todo lo contrario, que es algo, que el mandamiento de Hashem es algo cercano y algo que podemos cumplir. Estamos convencidos de que la Torá no es para cumplirla en su totalidad, porque hay mandamientos para grupos específicos de personas. Por ejemplo, hay mandamientos para mujeres. Por lo tanto, un hombre no tiene que cumplir ese tipo de mandamientos. Hay mandamientos para Kohanim, para sacerdotes. Una persona que no es sacerdote no tiene que cumplir ese tipo de mandamientos. Hay mandamientos para levitas. El que no sea levita no tiene que cumplir esos mandamientos. Hay mandamientos específicos para personas que son propietarios de tierra, agricultores. Si usted vive en la ciudad y usted no es agricultor, pues no se verá en la obligación de cumplir esos mandamientos. Y creo que todos estamos claros de eso. No es que todas las personas tengan que cumplir los 613 mandamientos de la Torá. Se refiere a aquellos mandamientos que nos incumben, aquellos mandamientos que están relacionados con nosotros como individuos. Ahora, el hecho de aceptar el pacto significa que lo aceptamos todo, y cuando las circunstancias se den para cumplir un mandamiento que antes no estaba a nuestro alcance y ahora lo está, pues estamos en la obligación de hacerlo. A eso se refiere con este pacto, incluyendo a toda la Torá como un único mandamiento. Por eso no habla en plural, sino en singular. Este mandamiento, esta Torá, esta instrucción que yo te doy hoy, siempre que aplique a ti, pues estás en el deber de cumplirlo. Y por supuesto que eso se va a traducir en tu bendición. Como dice al final de esta primera porción doble de la Torá de esta semana: convoco como testigos contra ustedes el día de hoy a los cielos y a la tierra, como testigos imperecederos. La vida y la muerte coloqué delante de ti, la bendición y la maldición, y escogerás la vida. O sea, escogerás aferrarte a los mandamientos, esforzarte por cumplirlos, para que vivas tú y tu descendencia, para amar a Hashem tu Dios y escuchar su voz y aferrarte a Él, pues Él es tu vida y la longitud de tus días. Hay una hermosura extrema en esas palabras. Él es tu vida y la longitud de tus días, para habitar sobre la tierra que juró Hashem tu Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob, para dársela a ellos. Quiere decir que ellos también van a ser parte de esta bendición. Y eso es una alusión obviamente a la resurrección de los muertos, cuando todos estemos definitivamente gozando de esta gran bendición. Pero mientras tanto, en el cumplimiento de este gran mandamiento que es la Torá en su conjunto, ahí es donde está la vida. La vida no está en ningún otro logro que uno pueda tener como ser humano. No está en que vivamos en un lugar o en otro, en que tengamos un trabajo u otro. Esos son circunstancias o son aspectos de nuestra vida que van a ser parte de esta bendición siempre que estemos aferrados a la Torá, siempre que estemos aferrados a Hashem. Y Él convertirá todo lo que llegue a tu vida en una bendición, porque Él es tu vida, Él es la longitud de tus días, Él es el que le da sentido a tu existencia. Bendito sea su nombre.